y romana. Amén. Bueno, voy a leer nuevamente el pasaje que tenemos como base para este estudio y está en el libro del Apocalipsis. Póngase de pie para que lo leamos rápido, para no olvidarnos, ¿verdad?, de cómo la Biblia en este libro del Apocalipsis nos deja ver claro. Hay algunos, ¿verdad?, que dicen que la gran ramera que se menciona aquí no es la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero creo, y bueno, no solo yo, sino que la mayoría de todos los predicadores, que sí es la Iglesia Católica, no por sí sola, sino con esa religión que está formando ya, amén, para cuando aparezca el anticristo. Bendito el nombre del Señor. Pero sin lugar a dudas es bastante clara la Biblia respecto a esto. Lo tenemos, Apocalipsis 17, verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí. Y dice la Biblia, para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer, oiga cómo estaba vestida la mujer, estaba vestida de púrpura. ¿Cómo está vestida la Iglesia Católica? Púrpura. Y de escarlata. ¿Cómo está vestidos los cardenales católicos? Y adornada de oro. ¿Ha visto el trono de San Pedro? De piedras preciosas. ¿Ha visto la corona del Papa? Y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz. ¿Cuál es el objeto principal de la misa? Bueno, yo creo que está claro, hermano. Cáliz de oro lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amén. Hasta ahí. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Nos disponemos a estudiar, Dios mío, nuevamente, Señor, esta segunda parte de este estudio acerca de esta religión que tanto daño, Padre, ha causado al mundo. En el nombre de Jesús, guíanos y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que podamos aprender en esta preciosa hora. Y te damos a ti la gloria y la honra, porque solo a ti pertenece. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermanos. Tome su asiento. Bueno, seguimos entonces, amados hermanos, con el estudio de el catolicismo romano, o como dijimos, ¿verdad?, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A manera de recordatorio, pues simplemente le recuerdo que ya vimos, como quien dice, lo que fue el origen de la Iglesia Católica. ¿Cuándo se fundó la Iglesia Católica, o cuándo se puede decir que se fundó la Iglesia Católica? Porque lo que vimos fue que en realidad ha venido siendo como un desarrollo gradual, amén, de la iglesia que empezó, digamos, en la iglesia que plantó Cristo en el año 33, pero que con el paso del tiempo se fue corrompiendo la doctrina, la moral, y ya más o menos como por el siglo 3 o 4, por el año 313, ¿se recuerdan? Amén, lo que sucedió y que fue lo que dio origen a lo que es la Iglesia Católica Romana y Apostólica, amén, como la conocemos hoy. Entonces lo que nosotros estamos viendo, hermano, es qué es, amén, en dónde se fundamenta esta religión. Y por supuesto recordándole una vez más digamos el título de la serie de estos estudios, que se llama La Cátedra del Diablo
Y la razón por la cual tiene este nombre es porque estamos viendo cómo a través de las religiones, entonces Satanás ha logrado engañar a prácticamente todo el mundo, porque todo el mundo, hermano, hablando, ¿verdad?, en sentido general, es religioso. Hay mucha gente atea, pero es poco el ateísmo a comparación con la gente que cree en una religión. El problema es que no todas las religiones, como dicen comúnmente, llevan a Dios. Ese es el gran problema. Amén. Entonces, y esta religión, que es la Iglesia Católica Romana, es una de las más grandes, como vimos en el principio. Y lo que estamos viendo hasta el momento, pues ha sido datos históricos. De hecho, ahorita vamos todavía a estar un poquito en la historia, pero quizá vamos a entrar hoy a lo que van a ser las doctrinas, amén, de la iglesia, y vamos a estar comparando, amén, esas doctrinas de la Iglesia Católica con la doctrina que enseña la Biblia. Porque si hay alguien que se dice ser la iglesia cristiana, como lo afirman ellos, pues ¿cuál debe de ser su base si no las enseñanzas de Cristo? Si no las enseñanzas de los apóstoles, que están fundamentadas, por supuesto, y establecidas aquí en esta palabra. Entonces, por esa razón, alguien me preguntó, ¿verdad?, a través de las redes sociales, y dijo: pero ¿por qué no hace un estudio, pastor, mejor no sé, de informar a los hermanos, para que los hermanos crezcan? Y yo le contesto, y eso, bueno, lo vimos en los propósitos. En estos estudios, no solamente, hermano, estamos desenmascarando a la Iglesia Católica, sino que nos estamos nosotros también, como cristianos, designorando de lo que esa gente cree. Es decir, estamos conociendo lo que ellos creen, y también estamos preparándonos para nosotros poder ayudar a esa gente que está engañada, hermano. Porque vuelvo a repetirle lo que le dije en el principio: creo profundamente que en todas las religiones que pueda haber, hay gente que sinceramente quiere buscar a Dios. El problema es que cayeron en la trampa de una religión. Amén. Y usted sabe que cuando alguien llega a un lugar, lo que le van a enseñar ahí, eso es lo que va a aprender. Amén. Entonces, pero vamos a continuar entonces aquí hablando un poquito. Lo último que vimos fue acerca de lo que fue la organización eclesiástica, cómo comenzó, ¿verdad?, más o menos lo que fue el origen del papado. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuándo fue que comenzó el papado? Sin ver apuntes. En el año 608 es que comienza, amén, a existir el papado, según la historia. Ahora, todo esto que estamos hablando está registrado en la historia, hermano, terrenal. O sea, usted se va a buscar los libros de historia y le va a aparecer todo eso. O sea, no es un cuento, no es algo que se han inventado los evangélicos, está ahí. Ahora, vimos cómo llegó entonces a constituirse el Papa, que era el obispo de Roma. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos que cuando la iglesia empezó, pues no había una cabeza, como quien dice, como es ahora la Iglesia Católica, ¿verdad?, que el Papa es la cabeza visible de toda la iglesia según de Cristo? Entonces, pero en el principio no era así, pero de repente, con el paso del tiempo, los obispos que estaban en cada ciudad empezaron a reclamar cierta autoridad, y mientras más avanzó el tiempo, entonces el obispo de Roma, como Roma era el imperio que dominaba, él empezó a reclamar más autoridad sobre los demás obispos, y esto empezó a causar problemas. De ahí en adelante, entonces se fue los partidarios de Roma pidiendo también y buscando esto, de tal modo que fue hasta el año 608 que se nombró papa por primera vez, amén, a este hombre, el obispo de Roma, y de ahí empieza el papado, lo cual pues descalifica que el papa de Roma sea el sucesor de Pedro. Amén, como enseña la Iglesia Católica, porque ahí fue donde nos quedamos, si no me falla la mente, ¿verdad? Ellos afirmaban entonces que Pedro estableció la iglesia en Roma. De hecho, usted lee la Biblia y no hay ningún registro claro que Pedro haya estado en Roma, no hay, pero ellos dicen que Pedro estuvo en Roma y que ahí en el Vaticano está la tumba de Pedro. Amén, y que Pedro entonces desde el año 41 hasta que fue crucificado en el año 67 fue la cabeza de la iglesia. Después, amén, vino la sucesión apostólica, es decir, el que iba a reemplazar a Pedro, y así
hasta los más de 200 y algo de papas que ha habido hasta hoy, hermano. Vamos a ver ahora un poquito del desarrollo doctrinal de esta iglesia en el tiempo. Vamos a ver, en primer lugar, la Iglesia Católica ha fundamentado sus doctrinas a base de verdades de fe explícitas o implícitas. Esto lo tomé del catecismo de ellos, o sea, de la doctrina de ellos, y también de los dogmas impuestos como obligatorios para sus fieles. O sea, la Iglesia Católica, la manera de ella conducirse y enseñar la palabra o su doctrina es a través, hermano, de verdades que ellos pueden mirar según en su Biblia, en la Biblia o en la tradición. Recuérdese que la fuente de la autoridad de la Iglesia Católica no solo es la Biblia, sino que también son las tradiciones eclesiásticas. ¿Qué son las tradiciones eclesiásticas? Lo que los primeros cristianos, según ellos, empezaron a hablar, a predicar. Por eso es que ellos se van mucho a los primeros cristianos, por ejemplo, los que vivieron después de los apóstoles, como a Ireneo, como a Eusebio de Cesarea, como a esta gente de esos del 100, 200 después de Cristo. Y ellos le dan mucho valor a las palabras, a Agustín de Hipona, esa gente que vivió en esos siglos. Entonces, y ellos dan mucho valor de tal manera que la enseñanza de ellos pueden agarrarla de una verdad clara, amén, explícita o implícita. ¿Qué es una verdad implícita? Bueno, ellos entienden que la Biblia quiere decir algo. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio, me estoy adelantando un poquito. La doctrina del purgatorio no está en la Biblia, pero ellos tienen algunos versículos que dicen que aunque no la mencione, está implícita. ¿Qué es algo implícito? Algo que no dice, pero que ahí está, ¿verdad? Entonces, pero que no se puede demostrar por ellos. Por ejemplo, nosotros la doctrina de la Trinidad, ¿está la palabra Trinidad en la Biblia? No está. Pero está implícita, sí está implícita. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay un montón de textos bíblicos que respaldan eso, como 1 de Juan 5:7. ¿Qué dice 1 de Juan 5:7? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea, no dice Trinidad, pero ahí está implícito. Eso es algo implícito. Pero ellos, cuando hablan de algo implícito, no pueden probar verdaderamente con pasajes bíblicos que sean claros y creíbles. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio, ellos se basan, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice que algunas personas, sus obras se les van a probar. Unos van a ser pasados, si edificaron, por ejemplo, madera, heno, hojarasca, ¿verdad? Oro, piedras preciosas, las obras van a ser probadas. Y dice el apóstol Pablo ahí que la obra de algunos, entonces, si el fuego la prueba y permanece, recibirá recompensa. Si el fuego la prueba y perece, entonces no recibirá recompensa. Y ellos toman este pasaje para decir que esto habla del purgatorio, cuando la Biblia, amén, de lo que habla ahí entonces, y por otros pasajes que acompañan a ese, es acerca del tribunal de Cristo. O sea, de las recompensas que va a haber para la iglesia. O sea, nada que ver con el purgatorio, pero ellos dicen, ahí está el purgatorio. Y otros pasajes que quizás vamos a ver más adelante. Pero, o sea, lo que quiero entonces, hermano, comenzar este estudio, esta segunda parte más bien, es que ellos toman sus doctrinas así. Ahora, un dogma, ¿qué es un dogma? Seguramente usted ha escuchado acerca de los dogmas. Un dogma, según la Iglesia Católica, es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Este es un dogma de los que hace la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué le trae a la mente a usted cuando escucha todo esto? Esto yo no me lo inventé, lo saqué de la declaración de ellos. Esto me hace entender a mí que ellos están poniendo un dogma al mismo nivel que la palabra de Dios. ¿Por qué? Es infalible. De hecho, también dice,
hermano, que una vez proclamado un dogma solemnemente por el Papa, no puede ser derogado, o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y cualquier católico está obligado, oiga esto, a adherir, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. O sea que cuando la Iglesia Católica, vamos a ver ahorita una lista de algunos dogmas, después vamos a estudiar porque son la doctrina de ellos. Cuando la Iglesia Católica dice vamos a creer esto, el Papa escribe su carta, habla, hermano, en el concilio, y esa verdad o esa doctrina se implanta, y todo el mundo donde haya gente católica tiene que creer eso, le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque esto es un dogma, es una verdad irrevocable. Bendito el nombre del Señor, según el concepto católico. Amén. Entonces, el concepto de dogma entonces abarca una doble relación con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia también, su fuente es, hermano, que la iglesia como institución tiene autoridad para decir lo que está bien y para decir lo que está mal. La iglesia, no la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué es, hermano, entonces que tenemos todos estos dogmas? ¿Sabe cuántos dogmas son los que tiene hasta el momento? Y decimos hasta el momento porque en cualquier momento la iglesia puede sacar otro dogma, es decir, sacar otra creencia. Amén. Son 44. Hasta el momento la Iglesia Católica tiene 44 dogmas, amén, los cuales los agrupan en 8 grupos. Y por supuesto no lo vamos a ver todo, ¿verdad? Pero se los voy a mencionar aquí. Si usted está tomando apuntes, puede apuntar. Son 44 dogmas que se dividen en 8 grupos, amén. Y el primero es dogmas sobre Dios. ¿Cuántos dogmas sobre Dios tiene la Iglesia Católica? 5 dogmas. 5 dogmas sobre Dios. Dogmas sobre Jesucristo son 8. Amén. 8 dogmas sobre Jesucristo. Dogmas sobre la creación del mundo son 3. Dogmas sobre el ser humano, otros 3. Dogmas marianos, que estos son los que tienen que ver con lo que la Iglesia Católica cree acerca de la Virgen María, son 4 dogmas. Dogmas sobre el Papa y la Iglesia son 5. Dogmas sobre los sacramentos son 9. Y dogmas sobre las últimas cosas, es decir, lo que viene después de la vida, son 7. Ahí es donde está el limbo, ahí es donde está el purgatorio, el juicio final, el infierno y todo eso. Bendito el nombre del Señor. O sea, nosotros vamos a darnos a la tarea de, por supuesto, no voy a poder estudiar todos los dogmas, pero vamos a buscar comparar con la Biblia los más importantes, hermano, que hay. Bueno, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Voy a dar a continuación una lista, hermano, que tengo aquí, de cómo se vinieron dando algunas de las creencias. Espero que me vaya captando. O sea, no todo lo que la Iglesia Católica cree y enseña son dogmas. Como vimos, solo son 44 proclamados oficialmente. Pero hay muchas enseñanzas que son verdades, ¿verdad? Que la iglesia enseña y que están ahí. Amén. Y que pueden sufrir cierto cambio, pero que sin embargo, por lo regular se mantienen ahí. Ahora, hay verdades que quizá más adelante las van a proclamar como dogmas, pero todavía no pueden, porque según están investigando y cosas por el estilo. Pero desde que comenzó la Iglesia Católica, vamos a ver un desarrollo gradual a través del tiempo de las enseñanzas que se vinieron dando, para que usted vea que la Iglesia Católica no siempre ha creído lo mismo desde que comenzó. O sea que las enseñanzas han venido agregándose. O sea, a diferencia de la iglesia cristiana verdadera, nosotros y cualquier persona que cree en Jesucristo creemos lo mismo que Cristo enseñó hace más de 2000 años
y lo que quedó registrado por los apóstoles en la Biblia, hermano. Amén. Y no cambiamos, creemos lo mismo que enseña la Biblia. Pero esto, mire cómo ha venido desarrollándose. En primer lugar, ¿cuándo comenzó la Iglesia Católica a darle culto a María? En el año 381 después de Cristo. Ahí fue que empezó a darle culto a María. En el año 593 después de Cristo empezó la doctrina del purgatorio, o sea que no existía en los primeros años. En el año 608, como ya vimos, empezó la enseñanza acerca del papado. En el año 1000 después de Cristo comienza por primera vez a aparecer la enseñanza de que la Iglesia Católica, el Papa, puede canonizar a los santos, o sea, hacer santas a las personas. Amén. Como lo hizo con este hombre de El Salvador hace poco, fue el último, ¿no? ¿Cómo se llama? El señor Romero, que hasta guerrillero ese creo que dicen que ese era, hermano. Señor Romero, no se ofendieron ustedes, ¿no? Señor Romero. Juan Diego allá en México también ya es un santo que la gente le puede rezar, le puede pedir. ¿Cuándo empezó toda esa práctica? No empezó en el año 33, ni en el año 400, ni en el 335 donde empezó la Iglesia Católica. Empezó en el año 1000. A partir del año 1000 entró esa doctrina. El culto a los santos y a los ángeles empezó en el año 1100 después de Cristo. O sea, ya el poder adorarlos, prenderles velas, empieza en el año 1100 después de Cristo. La misa, como la conocemos hoy, amén, no existía sino hasta el año 1100 después de Cristo. Empezó el sacrificio de la misa, amén, en el 1100 después de Cristo. Después, en el 1100, más adelante, el pago por las misas, había que pagar por las misas. En el año 1123 después de Cristo, empieza la iglesia a enseñar que el celibato es obligatorio. ¿Qué es el celibato? Bueno, los que quieran ser sacerdotes de la Iglesia Católica no se pueden casar. Antes de ahí no estaba, amén, esta enseñanza. Pero entonces en el año 1123 empiezan a poner el celibato obligatorio para todos los sacerdotes. En el año 1160 empieza la enseñanza de los 7 sacramentos, ¿se acuerdan? Bautismo, confirmación, primera comunión, los santos óleos y bueno, se me fueron los otros. Pero fue hasta el año 1160 que empezó esa doctrina. En el año 1190 empieza la enseñanza acerca de la venta de las indulgencias. ¿Qué es esto? Bueno, que el Papa podía firmar una carta y llevársela y la gente podía comprar esa carta del Papa. ¿Para qué? Para que los pecados se le perdonaran. Vamos a ver al ratito, esto fue lo que disparó la alarma con Martín Lutero. Eso empezó en el 1100 después de Cristo. En el año 1215 después de Cristo empieza la doctrina, una de los pilares de la Iglesia Católica, que es la transubstanciación. Vamos a hablar de eso cuando empecemos a hablar, a escudriñar las doctrinas. O sea, la misa empezó antes. La transubstanciación tiene que ver con la misa, pero fue una doctrina que se metió años después, amén, que enseña, vamos a verlo, que Cristo se convierte en la hostia y en el vino que están ofreciendo los sacerdotes en el altar de la misa. En el año 1215 entra por primera vez a la Iglesia Católica que los fieles tienen que confesarse con los sacerdotes, la confesión auricular, donde había que ir a confesarle al Padre los pecados. En el año 1229 comienza, amén, entra la doctrina o esta prohibición de que los laicos puedan leer la Biblia. Esto fue en el 1229, es decir, de que el pueblo no tiene capacidad para leer la Biblia. O sea, se prohibió al pueblo la lectura de la Biblia, amén, por el Papa que estaba en turno en el año 1229. Y en el año 1303 después de Cristo se dijo por primera vez que no había salvación fuera de la Iglesia Católica. Amén. En el año 1439
la doctrina del purgatorio que mencionamos, que entró en el 593, se hace oficialmente un dogma. O sea, se proclama como dogma. Esto no se puede quitar. O sea, el purgatorio no hay ninguna duda de que existe. Eso se dijo en el 1439. O sea que de esta manera van avanzando las doctrinas. Hay unas doctrinas que ahorita son simples enseñanzas, pero que son creídas y practicadas, pero que más adelante se proclaman como dogmas para que no se puedan quitar jamás. Amén. Entonces, en el año 1546, la tradición de la iglesia se dice entonces que tiene la misma autoridad que la Biblia. Por eso es que los católicos hoy día, sin ningún temor, dicen que la Biblia no es la única manera en la que Dios habla. Oiga estas blasfemias, hermano. Y en el año 1854 entra la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, que la vamos a ver al rato. Y en el año 1870 se declara, amén, que el Papa al hablar ex cátedra es infalible. ¿Usted había escuchado esa doctrina sobre el Papa? Que el Papa es infalible, que es decir, que el Papa llega a un momento cuando él enseña algo que no falla al hablar. O sea, haga de cuenta, para ponerlo claro, cuando el Papa en ciertos momentos, no en todo el tiempo, pero en ciertos momentos que ellos llaman ex cátedra, y él avisa, hermanos, estoy hablando ex cátedra, esto es ex cátedra. Cuando él habla eso, lo que sale por su boca, usted o la persona que escucha, la iglesia está poniendo las mismas palabras al nivel como que Dios estuviera hablando, hermano. Cualquier cosa que se le ocurra al Papa y que diga, cuando lo hable en ex cátedra, haga de cuenta que es Dios el que ha hablado, y la iglesia tiene que aceptar eso como una doctrina irrevocable, hermano. Y vamos a ver que los dogmas, por supuesto, tienen que ver bastante con eso. Por último, en el año 1950 entra la doctrina o el dogma de la Asunción de María, que también lo vamos a ver más adelante, que dice que María resucitó en cuerpo y alma. Amén, igualito que Cristo. Otra de las blasfemias. Ok, esta lista solo, hermano, es una lista breve, porque hay muchísimas otras enseñanzas que se fueron dando con el paso del tiempo, pero estas son algunas de las más resaltantes. Alabado el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a continuar un poquito todavía con datos históricos, porque bueno, conforme la Iglesia Católica fue avanzando, pues lógicamente siempre, hermano, aunque la Iglesia Católica Romana empezó a tener el dominio, como quien dice, por decirlo así, del cristianismo, y tomar como el nombre de Cristo para sí misma, para sus propios fines egoístas, amén. Entonces siempre hubo gente de la misma iglesia que estuvo en desacuerdo con muchas de las doctrinas que estaban proclamándose, de tal manera que cuando llegó el año 1000, más o menos entre el año 1000 y el 1500, empezaron a haber algunos movimientos de reforma. Una reforma es cuando se quieren empezar a cambiar las cosas, ¿verdad? O sea, y había gente que de verdad amaba a Dios, que no estaba conforme con lo que estaban enseñando los papas, porque bueno, no podemos leer todo con detalle, pero los papas, hermano, muchos de ellos eran tan perversos, muchos eran homosexuales. La historia tiene registrado muchos papas, hermano, que cometieron actos aberrantes, oiga, cosas terribles. Por ejemplo, usted ha oído hablar de las cruzadas cristianas de la Iglesia Católica. Esas cruzadas más o menos en el año 1000 fue donde la Iglesia Católica armó ejércitos para ir a tomar Jerusalén y Tierra Santa de mano de los musulmanes. Y fue un encontronazo donde hubo derramamiento de sangre, hermano, en nombre de la religión. Por eso usted le habla a los musulmanes y usted dice que es cristiano, rapidito le sacan eso. Amén. Entonces ustedes son unos asesinos, porque ellos piensan que nosotros o el cristiano todos estamos metidos en lo católico, pero eso no es así. Entonces, pero hubo gente que empezó a mirar mal todas estas cosas y empezaron a protestar, a levantar la voz. Entonces hubo más o menos entre el año 1000 y 1500 unos 5 movimientos de reforma
que prepararon el terreno para la gran reforma de Martín Lutero en el año 1517. Amén. Al parecer, estos hombres como Juan Hus, que son gentes muy importantes en la historia, Juan Hus en Bohemia, o del que les he hablado yo, de Jerónimo de Savonarola, ¿se acuerdan? Del que quemaba todas las vanidades y hablaba contra el Papa Alejandro y fuertemente, hermano. Bueno, ese lo quemaron. Esta gente se empezó a levantar en esos años. Amén. Juan Hus allí en Inglaterra. También, hermano, hubo muchos hombres que empezaron a reclamar por qué están todas estas enseñanzas saliendo, y empezaron a despertar la conciencia del pueblo. Amén. Para que el pueblo, la gente que está bajo el dominio católico, empezara, hermano, ¿a qué? A buscar, a tratar de buscar en la Escritura. Lógicamente, pues en aquel tiempo, amados hermanos, cuando empezaron las doctrinas, todo, no había manera de tener cada quien una Biblia. Hoy nosotros tenemos la bendición de tener una Biblia en nuestra mano. De hecho, algunos tenemos hasta 3, 4 Biblias y ni la leemos. Una Biblia aquí, una Biblia allá. Pero en aquel tiempo no. ¿Cuándo empezó la Biblia a hacerse más asequible? Cuando empezó la imprenta, como en el año 1400 y algo. Amén. La primera imprenta en Alemania. Ahí fue que la Biblia empezó a reproducirse más. De hecho, la Biblia fue el primer libro que se imprimió. Pero la gente entonces, ya cuando había la posibilidad de que la gente pudiera leer de alguna manera la Biblia, la gente empezó, estos predicadores empezaron a instar a la gente para que leyera la Biblia. ¿Para qué? Para que se despertaran. Entonces fue que apareció en el año 1517 la figura bien conocida de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Martín Lutero era un monje católico. Amén. Era un monje católico y era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Era fiel devoto a Dios. Y un día él quiso ir a Roma, según la historia. Amén. Quiso ir a Roma. ¿Por qué? Porque como Roma era el centro, la sede, el Vaticano. Cuando él llegó a Roma, hermano, se quedó escandalizado, horrorizado por toda la barbaridad de inmoralidad y de injusticia y de lujos y de excentricidades que había en el Vaticano, hermano. Y esto lo descontroló de tal modo, hermano, que él empezó, ¿verdad?, a sentir eso en su corazón. Y de repente, ¿verdad?, él empezó a leer y se encontró en el libro de los Romanos. Se encontró que la salvación, amén, es única y exclusivamente por la fe, como dice Romanos capítulo 1 versículo 17. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Entonces Martín Lutero empezó a decir: pero entonces, ¿cómo es que el Papa está diciendo que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro para salvarse? Porque ahí ya empezaba a ver, o él ya sabía acerca de las indulgencias que se andaban vendiendo por toda Alemania. Y cuando él empezó a mirar todo eso, él se opuso, hermano, cuando descubrió, amén, y el Señor le abrió el entendimiento. Amén. Dice la historia que él, ¿verdad?, en las noches se encerraba en su cuarto, ¿verdad?, porque como no podían tener acceso tan así a la escritura, entonces él por las noches leía, amén, el libro, la carta a los romanos, y ahí empezó a despertársele, por supuesto, el Espíritu Santo a despertarle la mente a él. Y él entonces fue que se opuso a este hombre que se llamaba Juan Tetzel, que era un agente del Papa, que andaba por toda Alemania vendiendo indulgencias. ¿Sabe cómo decía este tipo? Cuando llegaba a los pueblos, a las villas: tan pronto caiga la moneda en el cofre, sale el alma de tu pariente del purgatorio. Así que tiren la moneda, tan pronto caiga el alma de tu pariente sale. Y así, vendiendo perdón de pecados, perdón de pecados. De tal manera era tanta la corrupción moral que había gente, los poderosos por supuesto, que tenían dinero,
compraban para que les perdonaran los pecados que habían cometido, pero también compraban indulgencias para los pecados que iban a cometer después. Así estaba de grave esto, hermano. O sea, esto da risa, hermano, hoy, pero esto era la condición de la Iglesia Católica y cómo tenía sumida en la Edad Media a toda Europa, amados hermanos. En realidad algo desastroso. Y ahí fue entonces donde Martín Lutero clava sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Estas son fechas importantes. Todo protestante, ¿cuántos son protestantes aquí? Todo protestante evangélico cristiano tendría que saber cuándo fue la fecha de la Gran Reforma, hermano. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero puso sus 95 puntos, tesis, allí en la puerta de la gran catedral, para decirle al Papa: usted es un mentiroso. Esto y eso dice usted, esto y esto dice la Biblia. Esto no puede ser. Y empezó, hermano, rápido le llevaron la noticia al Papa, lo llamaron. Amén. Lo llamaron ¿para qué? Para que se retractara, para que negara esto, pero él dijo, amén, lo que estoy diciendo se lo estoy parafraseando, no lo tengo aquí, ¿verdad? Pero está registrado en la historia. Cuando lo llamaron al concilio y todo, allá estaba el Papa en su trono, estaban todos los cardenales, todo el concilio, para que él se retractara delante de todos. Y él dijo: si alguno de ustedes me demuestra por la escritura que yo estoy equivocado, renuncio a todo lo que he escrito, me retracto de todo lo que he dicho. Amén. Ni uno solo se levantó para poder decirle: estás mal. ¿Por qué? Porque todo, hermano, era una serie de enseñanzas y doctrinas diabólicas. Amén. Totalmente alejadas de la verdad. Entonces, vamos a grandes rasgos, por supuesto. Después de la Reforma de 1517, es, hermano, entonces que viene el protestantismo. Por eso es que los católicos de ahí para acá empezaron a llamarnos, o a llamar a aquellos hermanos, protestantes. O sea que nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de llamarnos protestantes, porque en realidad, amén, cuando nosotros levantamos la voz en la calle contra la religión, contra la justicia, lo que estamos haciendo es protestar. O sea, eso no dice Dios, esto es lo que dice Dios. Y de ahí entonces se le empezó a llamar protestantes, amén, y de ahí empezaron a salir todo lo que son las iglesias evangélicas, amén. De hecho, cuando nosotros hablamos de religión, tenemos que hacer la separación, amén, de lo que es denominación, porque la Iglesia Católica nos critica mucho a los evangélicos porque dice: nosotros somos la iglesia de Cristo porque somos la iglesia única, unida, ustedes son un montón porque no saben ni lo que creen. No, es que no es lo mismo religión que denominación. Las denominaciones, hermano, ¿verdad? Surgieron después con el paso del tiempo, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, todas esas gentes que tenían doctrina basada en la Biblia. Eran 5 puntos que salieron, se los voy a dar rapidito, que en la historia se conocen como las 5 solas de la Reforma Protestante. Amén. Y esto es lo que salió de ahí. ¿Qué fue? Número 1, solo la escritura. Es decir, la iglesia no tiene por qué creer los dogmas de Roma, solo la Biblia, solo la Biblia. Número 2, la segunda sola de la Reforma, solo la fe. A mí no me salva las indulgencias, no me salva el Papa, no me salva la doctrina de Roma, solo por fe somos salvos, según dice Efesios 2, versículo 8 y 9. Eso lo trajo la Reforma Protestante. La tercera, solo la gracia. Amén. La salvación es por fe y es por gracia, no es por dinero, no es por caerle bien al Papa, no es por ser familiar del Papa, no. Número 4, solo, ¿usted ha escuchado la frase que tenemos los pentecostales? ¿Solo Cristo salva? ¿De dónde salió eso? De la Reforma Protestante también. Solo Cristo salva. Así que a María no me la mencionen, empezaron a decir los protestantes. María es un invento, ustedes lo metieron. Solo Cristo salva. Y por último, la quinta, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Estas son las 5 solas de la Reforma Protestante. Lo que empezaron a creer todas las iglesias
que empezaron a salir, hermano, de Roma. Amén. Todas las iglesias que empezaron a formar las diferentes denominaciones que conocemos el día de hoy. Lamentablemente, muchas de las denominaciones, por ejemplo, los luteranos, los episcopales, los presbiterianos, muchas de estas denominaciones se han torcido, hermano, con el paso del tiempo. Pero en el principio, los bautistas, los presbiterianos, metodistas, eran basados en esto, hermano, y aceptaban la Biblia. Hoy es triste ver que hasta en las marchas homosexuales del orgullo gay, como pasó en el mes de junio, hay sacerdotes luteranos apoyando el orgullo gay. Imagínese usted hasta dónde se ha corrompido esto. Si Martín Lutero estuviera vivo, se volvería a morir otra vez, hermano, por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pero el asunto es, esto fue lo que salió, esto es lo que nos interesa. Amén. Vamos a avanzar, hermano, ¿verdad? Es mucha historia, pero yo creo que es importante que conozcamos esto. Ahora, ¿qué pasó después de este? Vamos viendo el desarrollo en el tiempo. Entonces llegamos ahora, después de la Reforma Protestante, a lo que fue el catolicismo romano en el Nuevo Mundo. ¿Cuál es el Nuevo Mundo? Hasta ese momento, hasta el 1400. ¿Quién se acuerda cuándo fue cuando Cristóbal Colón descubrió América? Que éramos malos nosotros para la historia. A ver, los jóvenes, ¿cuánto? 1400, fue un poquito más arriba, hermano. 1412. El 12 de octubre, no, perdón, 1492. El 12 de octubre de 1492, por primera vez, hermanos, se dio cuenta la gente del otro mundo que también había gente acá, o había tierra de este lado, ¿verdad? Pues no vamos a entrar en la historia, pero usted sabe que Cristóbal Colón salió de allá de España buscando llegar a la India, y él buscó otra ruta por causa de los piratas que siempre robaban, y el asunto es que se desvió y vino a dar hasta América, hermano. Amén. Entonces ahí fue 12 de octubre de 1492. Ahora, después de eso, como Cristóbal Colón era católico, los reyes católicos lo enviaron, por supuesto lo apoyaron, el Papa gobernaba y todo. Con el paso del tiempo, al descubrir este continente, amén, después de que vinieron los colonizadores, vino Hernán Cortés, todos los que empezaron a conquistar los pueblos indígenas de América, todos estos traían sacerdotes católicos. Y por eso es que dije en el principio, una de las grandes calamidades que han azotado nuestros pueblos fue que entrara el catolicismo, hermano. Lamentablemente, desde México hasta Argentina, los colonizadores fueron católicos. Entonces el catolicismo empezó a entrar, amén. En el año 1539, muchos años después de que se descubrió América, el español Ignacio de Loyola organizó la Sociedad de los Jesuitas. Quizá usted ha escuchado esa orden en la Iglesia Católica. El propósito de ellos era, en primer lugar, combatir. La Iglesia Católica formó algo que se llamó la Contrarreforma para combatir a los protestantes. Amén. Y en esta Contrarreforma, amén, también esta gente que agarró un celo misionero, dijeron: pues vamos a contrarrestarlos, pero también vamos a ir y vamos a evangelizar a la gente, vamos a hacer más adeptos católicos. De esta manera empezaron a establecer la religión católica en la India, en Japón y en otros países, amén, mientras otros jesuitas navegaron hacia el Nuevo Mundo en compañía de los conquistadores para cristianizar a los aborígenes. Fue admirable el sistema educativo que establecieron e hicieron mucho bien. Sin embargo, durante la Inquisición eran tan intransigentes y crueles en sus esfuerzos por exterminar a los supuestos herejes que fueron expulsados de muchos países y su orden fue suprimida por algún tiempo. O sea, así fue que empezó el catolicismo a llegar acá a América, a ir a conquistar. ¿Cómo cree usted que llegó la Virgen de Guadalupe a México, por ejemplo? Los españoles la trajeron, porque la Virgen original de Guadalupe no es la de México, es la de España. No me acuerdo cómo se llama el pueblo donde está, pero es, amén, la de España, y es güera, no es morena. Pero como los indios no iban a aceptar una güera, pues entonces le dieron una morenita.
Y desde entonces la Virgen de Guadalupe ahí está, en México. ¿Se da cuenta? Entonces, y vinieron esta gente, hicieron mucho bien porque les empezaron a enseñar, a leer, a muchas cosas, pero con el asunto de la Inquisición, que por el tiempo no podemos hablar, que fue esa erradicación, digamos, de la herejía, todo lo que no fuera católico, brujería, hechicería, protestantismo, todo eso había que matarlos, había que quemarlos, había que desaparecerlos. Y eso está registrado, hermano. De hecho, los papas en algún momento han pedido perdón por tanto mal que ha hecho la Iglesia Católica en el pasado. ¿Por qué? No lo puede negar. Si pudiera negarlo, dijera, nosotros no hicimos nada. Pero como ahí está la historia, han pedido perdón. ¿Cuánta crueldad no hicieron, hermano, con los indios acá en América? Algo verdaderamente terrible. Amén. Vamos a avanzar más, hermano. Más adelante ahora. Dejemos la Edad Media. Dejemos, ¿verdad?, el descubrimiento de América, para ver la Iglesia Católica avanzando, cómo se ha venido desarrollando. Y al llegar el año 1958 al 53, ya en el siglo XIX, hubo un papa que se llamó el Papa Juan XXIII. Amén. Así como sucesores, el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, que es el del que nos acordamos más, los más recientes, ¿verdad? Esta gente hizo mucho para fomentar la tolerancia y un acercamiento entre católicos y protestantes. ¿Sabe cómo nos dicen ahora los católicos a nosotros? Ya no nos dicen protestantes así. Los que son así radicales todavía nos dicen protestantes, hijos de Lutero, y no se cantan tanta cosa. Pero los otros, o los papas, o los grandes que hablan en público, ya no nos dicen protestantes, nos dicen que somos hermanos separados. Amén. ¿Somos hermanos de ellos o no? Mire, eso es duro, pero los católicos no son nuestros hermanos, hermano. No, ni a primos, digamos. Alabado el nombre del Señor. Pero fue en ese momento, este Papa Juan XXIII era un papa, hermano, que todo indica en la historia de él, que era un papa que de verdad amaba a Dios, porque hizo muchas cosas buenas. De hecho, hasta este momento, ¿se acuerdan que les mencioné en la historia que hubo un papa que prohibió la lectura de la Biblia? Bueno, imagínense, por más de cuántos años, más de 1000 años, sin el pueblo tener acceso a leer la Biblia, mucho menos a interpretarla. Pero llega el Papa Juan XXIII, empieza a analizar la Biblia, a leerla, porque lamentablemente, hermano, estos se preparan en teología, los curas se preparan en filosofía, se preparan en psicología, en tanto, pero son pocos los que de verdad se preparan en la Biblia, hermano. Pero este Papa empezó a leer la Biblia y empezó a darse cuenta, qué barbaridad, cuánto desastre, cómo es posible, y se empezó a alarmar, de tal modo que empezó a hacer algunas cosas. ¿Para qué? Para limpiar un poco la imagen de la iglesia. De hecho, el Papa, amén, empezó a instar a los fieles católicos para que leyeran la Biblia. Fue hasta 1961 que el Papa dijo, amén, que se podía leer la Biblia, claro. Fue en esos años que la misa empezó a celebrarse, amén, en el idioma coloquial, es decir, en el idioma del pueblo común. ¿Por qué? Antes de 1961, amén, 63, 61, ¿sabe cómo era la misa en todos los pueblos? Fuera cual fuera el habla, era en latín. Usted siempre se ha acordado, bueno, los católicos de más antes quizás se acuerden, ¿verdad? Como nosotros pues no fuimos muy católicos, pero la gente, usted ve en las películas antiguas y todo, siempre esas cancioncitas de en el nombre del Padre, del amén. ¿Han escuchado eso o no? Bueno, todo eso es latín, por eso que se habla así, latín. O sea, la gente llegaba, la gente se sentaba, pero salían cero. ¿Por qué? Porque el dogma era que la misa era en latín. Hasta 1973
es que el Papa dijo, no, vamos a leer la Biblia, que el pueblo lea la Biblia. Y ahí fue que entonces ya los pueblos empezaron en su idioma a escuchar la misa, ¿verdad? Lo poquito que hablaban los católicos ahí de la palabra, ya la podían entender. Imagínese usted qué crueldad, hermano, tener a la gente, amén. Imagínese que yo aquí hablándole chino a usted, ¿cómo me quedaría viendo usted a mí aquí, hermano? Amén. ¿Cómo saldría usted de aquí? Seco, sin nada. ¿Por qué? Pero entonces el Papa Juan XXIII fue el que hizo esto, hermano. Aleluya. Lo más tremendo, hermano, es que si usted, por ejemplo, le pregunta a un católico cualquiera, es triste que la mayoría de los católicos no saben todas estas cosas de las que estamos hablando. Usted le pregunta, por ejemplo, a un católico, ¿qué es la misa? ¿Qué es la misa? No sabe qué es la misa. Usted le pregunta a cualquiera, a la mayoría, amén, ¿en qué año entró tal dogma? No saben. ¿Por qué? Porque todos ellos nomás lo vienen aceptando y aceptando y aceptando sin cuestionar nada. Entonces este Papa empezó lo que se conoce como el movimiento ecuménico, amén. Como resultado de este acercamiento que fomentó el Papa, la tolerancia entre católicos y protestantes, el ambiente ha cambiado desde entonces. Se promueve la cooperación en proyectos de ayuda social entre católicos, protestantes y judíos, y hay diálogos entre sacerdotes, pastores, rabinos, para lograr un mejor entendimiento. En vez de mirar a los protestantes como herejes, ya se les considera hermanos separados. Este Papa convocó para 1962 el Concilio Ecuménico Vaticano número 2. Un concilio ecuménico es una convocación de los obispos y todos los teólogos de la iglesia de todo el mundo para considerar la acción que la iglesia debe de tomar en asuntos importantes y para aprobar las doctrinas oficiales de la iglesia. Amén. El primer concilio se había celebrado en Nicea en el 325, ¿se acuerdan cuando vimos lo de Constantino? Y el último había sido en el Vaticano I en 1870. De hecho, el último concilio, ¿verdad? Porque esta historia, este apunte que saqué es un poquito antiguo. El último concilio Vaticano II fue en 1964. Amén. Ahí fue el último concilio que ha tenido la Iglesia Católica para afirmar o afirmar bien claro sus doctrinas, sus enseñanzas, hermano. Alabado Señor. De 1964 hasta hoy no ha habido otro concilio de este tipo, donde la iglesia dicte dogmas, donde la iglesia diga esto vamos a creer, esto. De hecho, se espera que todavía haya otros dogmas acerca de María. Amén. Están esperando un dogma que quieren hacer, que es una enseñanza que ya cree la Iglesia Católica, que es María mediadora de todas las gracias. Amén. Mediadora de todas las gracias. Ya lo creen, pero no es dogma. Amén. Entonces están esperando que eso pronto suceda. Qué tremendo está esto, hermano, de verdad. Amén. Mire, si nosotros tenemos, amén, de verdad intención de aprender y de ayudar y de usar esto, hermano, esto le va a ser de mucha utilidad a usted. Amén. Porque uno tiene que hablar con propiedad cuando habla con esa gente. La mayoría de la gente, hermano, está ignorante de eso. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Bueno, el poquito tiempo que nos queda, hermano, vamos a entrar ya a lo que va a ser la comparación de las doctrinas, amén, católicas con las doctrinas bíblicas. Y lo primero que creo que vamos a alcanzar a estudiar aquí es qué dice la Iglesia Católica, por ejemplo, acerca de la naturaleza de Dios. Vamos a ver en primer lugar acerca de la naturaleza de Dios. Y dice, la Iglesia Católica cree en la Trinidad. O sea, la Iglesia Católica es trinitaria, cree en la Trinidad. Sin embargo, el concepto general del Padre es el de un ser remoto, severo, airado, a quien se tiene que aplacar por la intercesión de Jesús, la Virgen y los santos, como también por medio de penitencias y de buenas obras. O sea, la Iglesia Católica cree en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cree que el Padre es
en cierta manera inaccesible. O sea que no podemos acercarnos a Dios así como así. Tenemos que hacer algunas cositas para podernos acercar a Dios. Y es más fácil entonces acercarse a Dios por medio de Jesús, pero no solo por medio de Jesús, sino también por medio de la Virgen y por medio de los santos y por medio de hacer penitencias. Por esto es que el asunto de las mandas, de dejarse crecer el pelo y cortárselo y llevárselo a la Virgen, caminar de rodillas, todo esto es ¿para qué? Para aplacar a este Dios airado. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿De verdad la Biblia presenta a Dios como un Dios lejano, airado, enojado? Amén, que haya que apaciguar porque siempre está bravo. No, este concepto de Dios según la Biblia es completamente contrario a la revelación de su naturaleza como la tenemos en la persona y en las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Dios es amor, es misericordioso y es lleno de compasión. De hecho, no es que nosotros nos hayamos acercado a Dios, Él se acercó a nosotros primero. O sea, que hablar de Dios como un ser airado que tiene que aplacarse es antibíblico. El amor de Dios, hermano, fue lo que hizo posible que Él enviara a su Hijo. Tan grande era el amor de Dios, como dice Juan 3:16, como dice Juan 14:9, como dice Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 10, también versos 16 y 19. En su amor el Padre Celestial ha hecho posible nuestra reconciliación a costa del sacrificio de su propio Hijo. Ahora nos invita con amor a acercarnos a Él y a gozar de su presencia, amén, en nuestras vidas, hermano. Alabado el Señor. Hasta ahí vamos a dejarle por hoy, hermano. Con la ayuda del Señor vamos a seguir estudiando el próximo martes las doctrinas. La próxima va a ser la oración a los santos. ¿Por qué la Iglesia Católica ora a los santos? Amén. Pero mire, está tremendo, ¿eh? Aquí va a empezar como quien dice, lo fuerte, hermano, de este estudio, porque vamos a ver estas comparaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, vamos a dejarle por aquí, gloria al nombre del Señor, y vamos a darle gracias a Dios, amén, por este estudio, y vamos a ponernos de pie. También oramos por las ofrendas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.